El río San Pedro fluía lenta y perezosamente bajo el sol matutino de septiembre de 1915. Su agua turbia pero relativamente limpia serpenteaba por el árido paisaje de Chihuahua como una vena de vida en la carne reseca. Sus orillas estaban cubiertas de sauces llorones que ofrecían una sombra preciosa y la única vegetación verdaderamente verde en kilómetros de desierto a la redonda. Era miércoles, el día tradicional en que las mujeres del pequeño pueblo de Santa Clara lavaban la ropa, y media docena de ellas estaban dispersas a lo largo de la orilla en sus lugares habituales, arrodilladas sobre piedras lisas desgastadas por décadas de uso, restregando telas con jabón casero hecho de ceniza y grasa animal, golpeando la ropa mojada contra las piedras con una fuerza rítmica que resonaba por el valle silencioso, conversando en voz baja sobre asuntos mundanos que llenaban sus vidas: hijos enfermos, maridos difíciles, malas cosechas, precios en alza, la guerra que parecía no tener fin y que ya estaba devorando su sexto año sangriento, convirtiendo a México en un gigantesco cementerio. Entre las lavanderas estaba Soledad Ramírez, una mujer de 34 años que aparentaba 45, con el rostro marcado por la preocupación constante que le había marcado profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, las manos permanentemente rojas y agrietadas por años de lavar ropa en agua fría de río, y la espalda dolorida perpetuamente por estar inclinada sobre piedras durante horas todos los días. Llevaba 3 años viuda desde que su esposo Cristóbal murió de neumonía que comenzó como un simple resfriado, pero que su familia, demasiado pobre para pagar un médico, no pudo tratar adecuadamente, dejándola sola para criar a 4 hijos en una casa de 2 habitaciones, que goteaba cuando llovía y se congelaba cuando hacía viento. Soledad sobrevivía lavando ropa para familias un poco menos pobres que ella, un trabajo que le pagaba centavos, pero al menos era trabajo, algo que le permitía tener harina de maíz en la despensa y de vez en cuando unos frijoles para añadir a las interminables tortillas que constituían el 90% de todas las comidas. Esa mañana lavaba una carga especialmente grande, 3 cestas llenas de ropa de la familia del comerciante local Don Vicente, dueño de una pequeña pero próspera tienda de víveres y que pagaba bastante bien, 5 pesos al mes por lavar la ropa de su familia de 6 integrantes. Era dinero que Soledad no podía arriesgarse a perder, así que se dedicó por completo a su trabajo, asegurándose de que cada prenda estuviera impecablemente limpia, de que cada mancha se eliminara con un fregado vigoroso que le hacía sangrar las manos, pero que garantizaba la satisfacción del cliente y la continuidad del empleo. A su lado, tendida sobre arbustos bajos para secarse al sol, que ya calentaba a las 9 de la mañana, estaba la ropa de sus hijos, que había lavado antes de empezar a trabajar. Camisas remendadas de sus 2 hijos, Roberto, de 13 años, y Miguel, de 9. Vestidos sencillos de sus 2 hijas, Esperanza, de 11 años, y Lupita, de 6, la bebé de la familia y la alegría de Soledad incluso en los momentos difíciles. El sonido de caballos acercándose hizo que todas las mujeres del río se detuvieran al unísono, deteniendo las manos a mitad del lavado, y sus conversaciones se apagaran abruptamente mientras el instinto de supervivencia, agudizado por años de guerra, las obligaba a evaluar el peligro potencial. Caballos significaban hombres armados significaban revolucionarios, federales o bandidos comunes que usaban la guerra como tapadera para sus crímenes. Ninguna de las 2 opciones era particularmente buena para las mujeres vulnerables que lavaban la ropa lejos de la relativa protección de sus hogares. Pero cuando los jinetes emergieron de la hilera de árboles,
quizás 20 de ellos cabalgando en una formación dispersa que sugería urgencia pero también agotamiento, quedó claro de inmediato que eran revolucionarios. Y no revolucionarios cualquiera, sino los Dorados de Villa, reconocibles por sus armas superiores y la confianza brutal que emanaba de ganar docenas de batallas. Y en el centro del grupo, montado en un semental negro cubierto de sudor y polvo que sugería una cabalgada larga y dura, estaba el mismísimo Pancho Villa. Pero había algo extraño en la imagen, algo que Soledad percibió incluso a pesar de su creciente ansiedad. Villa no estaba en su habitual postura de dominio despreocupado. Estaba inclinado sobre algo en sus brazos, sosteniéndolo con un cuidado que parecía completamente impropio de un guerrero brutal. Y mientras el grupo se acercaba a la orilla del río, deteniéndose a unos 10 metros de las mujeres que instintivamente se habían retirado para apiñarse en un grupo defensivo, Soledad pudo ver lo que Villa llevaba. Una niña pequeña, de unos 8 o 9 años, claramente inconsciente o muy cerca de estarlo, con la ropa ensangrentada pegada a su diminuto cuerpo, el rostro pálido como la cera, salvo por unas manchas rojas de fiebre en las mejillas. Villa desmontó con dificultad, aún sujetando a la niña con cuidado, y su mirada recorrió al grupo de mujeres con una intensidad desesperada, inquietante en un hombre conocido por su inquebrantable debilidad. «Tú», dijo, señalando directamente a Soledad con la barbilla, pues tenía las manos ocupadas sujetando a la niña. «Ven aquí, ahora». Soledad sintió que le temblaban las piernas, pero se obligó a dar unos pasos hacia adelante, separándose del grupo de mujeres, visiblemente aliviadas de no haber sido elegidas. De cerca, pudo ver que la niña estaba en pésimas condiciones. Su ropa, un sencillo vestido azul de algodón que alguna vez fue bonito, estaba rota y empapada de sangre que parecía provenir de una herida en su costado izquierdo. La cara de la niña estaba cubierta de sudor y suciedad, sus labios agrietados y ligeramente azulados, su respiración superficial e irregular. «Esta es mi hija», dijo Villa, con la voz ronca por la emoción que claramente le costaba controlar. «María, tiene 9 años. Estuvimos luchando contra federales hace 2 días. Atacaron nuestra posición al amanecer, incluyendo el campamento donde manteníamos a familias y niños. Cobardes, disparaban a todo lo que se movía. María recibió una bala perdida que le atravesó la costilla inferior y salió por la espalda. El médico de la tropa detuvo la hemorragia, pero tiene fiebre alta. La herida se está infectando y dice que le quedan quizás 12 horas, tal vez menos». Soledad no sabía qué decir. ¿Por qué Villa le contaba esto? ¿Qué podía hacer por la hija de un revolucionario herido que un médico de profesión no pudiera? «Lo siento, señor Villa», murmuró finalmente, «pero no soy médica. No tengo los conocimientos para...» «No te pido que la cures», interrumpió Villa bruscamente. «El médico dice que morirá, hagamos lo que hagamos. La herida está demasiado infectada, tiene mucha fiebre, ha perdido demasiada sangre, ya no hay nada que pueda salvarla». Su voz se quebró un poco al decir la última palabra, pero se recuperó, apretando la mandíbula. «Pero puede morir con dignidad, con consuelo, y para eso te necesito». «¿Para qué me necesitas?», preguntó Soledad con una confusión genuina mezclada con un miedo creciente. Villa la miró directamente a los ojos con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada, pero se obligó a mantener el contacto visual. «Vi ropa secándose en los arbustos cuando llegamos. Ropa de niña, vestidos, una de las prendas, un vestido blanco con bordado azul en el cuello, es casi exactamente de la talla de María, perfecto para ella». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Quiero ese vestido. Quiero que María pase de esta ropa sucia y ensangrentada a ropa limpia y hermosa antes de que muera. Quiero que sus últimas horas
transcurran en la comodidad en lugar de en la inmundicia. Quiero que, cuando cierre los ojos por última vez, esté vestida como debe estar una niña, no como un soldado herido. Soledad se sintió invadida por el horror. El vestido que Villa describió era el vestido de domingo de Lupita, el único vestido bueno que la niña poseía, hecho por las propias manos de Soledad durante meses de trabajo nocturno con retazos ahorrados y comprados centavo a centavo, bordado meticulosamente con precioso hilo azul que le había costado 2 días de trabajo. Era un vestido que Lupita usaba solo para la misa dominical y ocasiones especiales, un tesoro que conservaba representando el único toque de belleza en una vida de pobreza implacable. Y Villa quería que Soledad simplemente se lo diera a su hija, que iba a morir de todos modos, quien lo usaría quizás durante horas antes de expirar. «Señor Villa», empezó Soledad con voz temblorosa, «este vestido es todo lo que tiene mi hija. Es su único vestido bueno. Tardamos meses en confeccionarlo, apenas teníamos para comprar tela. Le encanta, lo cuida como si fuera oro. Por favor, tiene que haber otro vestido, de otra manera». «Miré», dijo Villa con sequedad. «Miré toda la ropa que se seca aquí. La mayoría no es de la talla correcta, demasiado grande, demasiado pequeña. Algunas prendas son de la talla correcta, pero están rotas, remendadas, no le quedan bien. Este vestido blanco es el único de la talla correcta y lo suficientemente hermoso como para darle a mi hija dignidad en la muerte». Se acercó, su presencia abrumadora. «No te lo pido, te lo digo, voy a tener ese vestido. La única pregunta es si lo entregas voluntariamente o si mis hombres simplemente lo toman». Soledad sintió lágrimas en los ojos. «Esto es crueldad. Robarle a un niño pobre para dárselo a... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que la llevaría a la muerte. Pero Villa aparentemente leyó sus pensamientos. «¿Para dárselo a la niña rica que tiene un padre poderoso?», terminó con amargura. «¿Eso era lo que ibas a decir? ¿Crees que porque soy general, porque comando un ejército, mi hija es privilegiada y la tuya es solo otra campesina pobre cuyos sentimientos no importan?» Miró a María en brazos, con una ternura que cruzaba su rostro, algo inquietante en un hombre tan vinculado a la violencia. «María no es rica, no tiene madre, murió a los 4 años, tiene un padre que siempre está en guerra, siempre ausente, siempre anteponiendo la revolución a la familia. Pasó más noches durmiendo en el suelo de campamentos militares que en su propia cama. Comía más tortillas duras y frijoles viejos que comidas de verdad. Y ahora va a morir a los 9 años por una bala de un agente federal al que no le importó que fuera una niña inocente». Se giró hacia Soledad de nuevo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas que hicieron el momento aún más surrealista. «No puedo darle la vida, no puedo sanar la herida, no puedo devolverle a su madre, pero puedo darle sus últimas horas de consuelo y dignidad, y lo haré, aunque eso signifique arrebatárselas a su hija, porque esa es la opción que me da el poder, la capacidad de tomar lo que necesito de quienes tienen menos poder. ¿Es horrible? Sí. Es injusto, totalmente. Pero es la realidad del mundo en el que vivimos, un mundo que intento cambiar, pero que sigue funcionando así ahora mismo, en este momento». Soledad miró el vestido blanco secándose en el arbusto, luego a la niña moribunda en brazos de Villa, luego a su propia hija Lupita, que observaba desde lejos con los otros hijos de Soledad, visiblemente asustada, pero también curiosa. ¿Qué le diría a Lupita? ¿Cómo le explicaría que el vestido que la niña amaba había sido regalado a un extranjero que iba a morir de todos modos? ¿Cómo lograría que Lupita comprendiera el sacrificio sin hacerle sentir que sus propios sentimientos y posesiones no importaban? «¿Y si me niego?», preguntó Soledad, aunque ya sabía la respuesta. «Mis hombres tomarán el vestido a la fuerza», dijo Villa sin dudarlo. «Te harán a un lado,
Posiblemente te lastimen si te resistes. Tu hija verá a su madre siendo brutalizada por los soldados, y el resultado final será el mismo. Te quitarán el vestido. La única diferencia es el trauma adicional que conlleva. Era puro chantaje emocional, pero también una verdad ineludible. Soledad no tenía poder aquí, no tenía opción real, pero tenía voz y la usaría. De acuerdo, dijo en voz baja pero firme. Te daré el vestido, pero no porque lo hayas pedido, no porque me hayas amenazado. Te lo doy porque una niña moribunda merece consuelo, aunque le cueste el de mi propia hija. Te lo doy porque entiendo el dolor de un padre que pierde a un hijo, aunque tú no entiendas el dolor de una madre que ve a su hija perder lo único preciado que posee. Se acercó al arbusto, recogió con cuidado el vestido blanco, sujetándolo contra su pecho un momento como despidiéndose. Pero quiero que sepas, cada vez que mires a tu hija con este vestido, recuerda que vino de una familia con mucho menos que tú, pero que aún así encontró generosidad en sus corazones cuando tú solo encontraste fuerza bruta. Villa no respondió de inmediato, observando a Soledad con una expresión que ella no pudo descifrar. Entonces, sorprendentemente, asintió lentamente. «Tiene razón, y me disculpo. No por la necesidad, no puedo excusarlo, la desesperación de un padre no lo permite, sino por los medios, por usar la fuerza cuando debería haber pedido clemencia». Se volvió hacia uno de sus hombres, Sargento Muñoz, su abrigo. El hombre, confundido pero obediente, se quitó el pesado abrigo de cuero que llevaba puesto y se lo entregó a Villa, quien se volvió hacia Soledad. «No tengo cómo reemplazar el vestido, pero toma esto, un abrigo de cuero de calidad militar. Puedes venderlo en cualquier ciudad por unos 20 o 30 pesos. Suficiente para comprar 5 vestidos como el que me das, quizás 6 si negocias bien. No compensa la injusticia, pero al menos asegura que tu hija no se quede sin nada por mi desesperada necesidad». Soledad recogió el abrigo, sorprendida por su peso y calidad. Era un abrigo realmente bueno, de esos que un soldado valoraría, uno que duraría años con el cuidado adecuado. 30 pesos serían una fortuna para su familia. «Gracias», dijo con sinceridad. «Ahora», dijo Villa recuperando un tono autoritario, «necesito tu ayuda con una cosa más. Tienes que cambiarle la ropa sucia a María por un vestido limpio. Mis manos son demasiado grandes, demasiado gruesas para manipular botones pequeños y telas delicadas sin causarle más dolor. Necesito manos de mujer delicadas, manos de madre que sepan vestir a una niña con esmero». No era una exigencia, sino una petición sincera, y Soledad no pudo negarse. Asintió y condujo a Villa a un lugar más privado, tras grandes árboles, donde otras mujeres no la verían. Él acostó con cuidado a María sobre una manta que uno de sus hombres extendió rápidamente en el suelo. La chica gimió suavemente, pero no despertó del todo. Probablemente era lo mejor, pensó Soledad, considerando el dolor que le causaría el movimiento. Soledad se arrodilló junto a la niña y comenzó el delicado proceso de quitarle el vestido ensangrentado. Fue horrible. La tela se había pegado a la herida con sangre seca y Soledad tuvo que mojarla cuidadosamente con agua de río que otro dorado había traído en una cantimplora antes de poder separar la tela de la piel herida sin provocar otra hemorragia. María lloró suavemente durante el proceso. Sonidos de dolor que retorcieron dolorosamente algo en Soledad, porque eran exactamente los mismos sonidos que hacían sus propias hijas cuando estaban heridas o enfermas. Cuando por fin le quitaron el vestido viejo, Soledad pudo ver la herida en toda su extensión. Era grave, un orificio irregular por donde había entrado la bala, rodeado de carne roja e hinchada, claramente infectada, y una herida de salida más grande y fea en la espalda, donde el proyectil la había atravesado.
El vendaje estaba empapado de pus y sangre, y el olor a infección era tan fuerte que la hacía tartamudear. El médico tenía razón. La niña se estaba muriendo. Quizás me quedaban 12 horas, quizás menos. Pero Soledad limpió la herida con el máximo cuidado posible con agua limpia y un paño. Le aplicó una venda nueva que Dorado le había proporcionado y luego comenzó a vestir a María con el vestido blanco de Lupita. Era casi de la talla perfecta, quizás un poco grande, pero no mucho. El bordado azul enmarcaba a la perfección el rostro pálido de María. Y cuando Soledad terminó de abotonar la parte delantera y arreglar la falda, tuvo que admitir que la niña lucía angelical, digna, hermosa de una manera que los heridos de guerra rara vez logran lucir. Villa había observado todo el proceso en silencio, pero cuando Soledad terminó, se arrodilló junto a su hija y le acarició suavemente el rostro. «Gracias», dijo con suavidad. «La hiciste lucir como siempre debió lucir. Como una niña, no como un soldado herido. Como una niña con futuro, no como una víctima condenada». María abrió los ojos un momento, fijándose con dificultad en el rostro de su padre. «¿Papá?», susurró. «¿Estoy guapa?» «Es más bonita que las estrellas, carajo», respondió Villa, con la voz quebrada por completo. «Es perfecta». «Bien», murmuró María, cerrando los ojos de nuevo. «Quiero verme guapa cuando vea a mamá. Siempre decía que una niña siempre debe estar presentable. No quiero avergonzarla cuando la vea». Soledad sintió que las lágrimas corrían a raudales, no de ira ni frustración, sino de pura tristeza por un padre y una hija, atrapados en una tragedia que ningún amor ni poder podía deshacer. Discretamente, retrocedió un paso, dándoles privacidad, y regresó donde otras mujeres esperaban. Lupita corrió hacia ella inmediatamente. «Mamá, ¿por qué ese hombre tan aterrador tiene mi vestido? ¿Por qué dejaste que se lo llevara?» Soledad se arrodilló, abrazando a su hijita con fuerza. «Porque a veces, mi amor, tenemos que dar cosas que amamos para ayudar a alguien que las necesita más que nosotros. Esa niña de allá se está muriendo. Pronto conocerá a su madre en el cielo, y su padre quería que estuviera hermosa cuando eso sucediera, para que tuviera un momento de consuelo antes del fin. Nuestro vestido, su vestido, le está dando ese regalo». «Pero me encantó ese vestido», dijo Lupita temblando su labio inferior. «Lo sé, cariño, y tendrás otro. ¿Miras este abrigo? Voy a venderlo y te compraré no solo uno, sino 2 vestidos nuevos. Y siempre te contaré cómo tu viejo vestido le dio la comodidad perfecta a la chica que lo necesitaba. Cómo tú, sin saberlo, fuiste generosa y amable cuando más importaba». Villa y sus hombres permanecieron cerca del río 2 horas más. Soledad y las demás mujeres seguían lavando ropa, pero el ambiente había cambiado, cargado con la presencia de una muerte inminente. María se despertó y se durmió varias veces, cada periodo de conciencia un poco más corto que el anterior. Villa la abrazaba constantemente, sentado a la sombra de un árbol, murmurando cosas que Soledad no podía oír, pero sí imaginar. Recuerdos, declaraciones de amor, promesas de reencontrarse con su madre al otro lado. Finalmente, poco después del mediodía, cuando el sol estaba en su apogeo más intenso, María dejó de respirar. Soledad presenció el momento exacto. Su pequeño cuerpo se relajó por completo. Su rostro se serenó como nunca lo hacen los cuerpos vivos. Villa la abrazó durante largos minutos en absoluto silencio, con lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza ni intento de ocultarlas. Sus amigos dorados se apartaron respetuosamente, algunos quitándose el sombrero, otros persignándose. Luego Villa envolvió con delicadeza a María en la manta, creando un sudario improvisado, pero dejando visible su vestido blanco. Se levantó, cargándola, y caminó hacia donde Soledad lavaba ropa con manos que temblaban demasiado para trabajar con eficacia. «Murió en paz», dijo con voz ronca pero controlada.
sin dolor en sus últimos momentos, con un hermoso vestido que la hacía sentir digna. Por eso, les estoy inmensamente agradecido. Hizo una pausa. La enterraré en un pueblo cercano donde está enterrada su madre, para que puedan estar juntas, y será enterrada con este vestido blanco, para que todos los que lo vean sepan que fue amada, cuidada y tratada con cariño, incluso en la muerte. Soledad asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Villa se giró para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás. Una última cosa. Tu hija, Lupita, cuando vendas tu abrigo, guarda algo de dinero. No solo para vestidos, para educarla, si es posible, para darle oportunidades que una niña como María nunca tendrá porque murió antes de crecer, para que el sacrificio de hoy no sea solo por un vestido, sino por un futuro mejor construido sobre la base de la bondad mostrada en un momento de necesidad. Y luego se fueron, Villa cargando el cuerpo de su hija, sus compañeros armados siguiéndolos en solemne silencio, dejando a las mujeres junto al río con ropa medio lavada e historias que contarían y volverían a contar por el resto de sus vidas. Soledad vendió su abrigo 3 días después a un comerciante de Durango por 28 pesos, una auténtica fortuna. Compró 2 vestidos nuevos para Lupita, ambos bonitos, pero ninguno tan especial como el blanco que le regalaron. Ahorró 10 pesos para la educación, como Villa le había sugerido, y finalmente los usó para pagar a un tutor privado que les enseñó a leer y escribir a Lupita y a sus hermanos, habilidades que de otro modo ninguno de ellos habría poseído. El resto lo usó para comida, para reparar el techo, para pequeños lujos que le hacían la vida un poco menos brutal. Lupita nunca olvidó la historia del vestido. Al crecer, la historia pasó de ser algo que la entristecía a algo que la llenaba de orgullo. Les contó a sus amigos, y con el tiempo a sus propios hijos, cómo el vestido que amaba fue entregado a la niña moribunda, cómo un pequeño sacrificio creó un momento de belleza en medio de la tragedia. La historia se convirtió en parte de la identidad de la familia, un recordatorio de que incluso en la pobreza, incluso cuando tenían poco, podían ser generosos cuando era necesario. Villa nunca regresó a Santa Clara, nunca volvió a ver a Soledad ni a Lupita. Pero años después, cuando fue asesinado en 1923, Soledad, entonces una mujer de 42 años, cuyos hijos ya eran adultos y cuya situación había mejorado ligeramente gracias al trabajo duro y la sabia inversión de esos 28 pesos, sintió un profundo pesar, encendió una vela en una pequeña iglesia, rezó por su alma y por la de María, quien había muerto con un vestido prestado 20 años antes. Era un hombre complejo, le dijo a Lupita, ahora una mujer de 26 años. Capaz de una gran violencia, pero también de un gran amor. Nos quitó, pero también nos dio. Exigió sacrificio, pero reconoció su precio. Y al final, creo que ambos aprendimos una lección ese día en el río. Él aprendió que la bondad aún existe incluso entre los más pobres, y nosotros aprendimos que la humanidad aún existe incluso en los más temidos. La historia del vestido blanco se convirtió en una leyenda local en Santa Clara, contada una y otra vez con variaciones a lo largo de las décadas. En algunas versiones, Villa lloró abiertamente. En otras, amenazó con violencia gráfica si no le entregaban el vestido. En otras, María sobrevivió milagrosamente y creció hasta convertirse en una líder revolucionaria, aunque esto fue completamente inventado. Pero la esencia de la historia se mantuvo constante. Una pobre mujer que lavaba ropa se vio obligada a entregar el preciado vestido de su hija a la hija moribunda de Villa. Y en ese momento de coerción y tragedia, algo profundamente humano se reveló sobre todos los involucrados. Era una historia sobre el coste de la guerra, no medido en batallas y bajas, sino en pequeños sacrificios impuestos a la gente común. Una historia sobre cómo el poder permite arrebatar a los débiles,
pero no necesariamente hace que el acto sea menos doloroso para quienes lo ejercen. Una historia sobre cómo la bondad puede coexistir con la crueldad, cómo la compasión puede surgir de la coerción, cómo, en los momentos más oscuros, la humanidad compartida puede crear una conexión inesperada entre un poderoso general y una pobre lavandera. Y siempre, siempre, al contar la historia, el vestido blanco con bordados azules era el centro, no solo una prenda, sino un símbolo de todo lo perdido y ganado ese día junto al río. Un símbolo de la inocencia destruida por la guerra, un símbolo del amor que intentaba crear dignidad en la muerte, un símbolo de un pequeño sacrificio que tuvo un peso mucho mayor que el de la tela y el hilo. Décadas después, cuando Lupita ya era mayor y contaba historias a sus bisnietos, quienes apenas podían imaginar el México revolucionario, siempre terminaba igual. Perdí un vestido que amaba, pero gané algo más valioso. Comprender que cuando damos algo preciado, incluso cuando nos obligan, incluso cuando duele, todavía hay gracia en el acto si elegimos verlo así. Villa heredó mi vestido a través de mi madre, pero también me enseñó que la bondad surge de la necesidad, que la dignidad es posible incluso en la muerte, que los objetos que amamos son importantes, pero las personas, incluso desconocidos, incluso enemigos, incluso hijas de hombres temidos, siempre son más importantes. Fue una lección que un niño de 6 años no pudo comprender del todo aquel día junto al río. Pero una mujer de 83 años la comprendió a la perfección y la transmitió, y así la historia perduró mucho después de la muerte de todos los implicados, mucho después de que el vestido blanco se convirtiera en polvo en una tumba olvidada, mucho después de que Villa y su revolución quedaran reducidos a páginas de libros de historia y leyendas contadas en tabernas. Lo que quedó fue una verdad simple, pero profunda. A veces, la gente desesperada exige cosas impensables. A veces, no tenemos más remedio que renunciar a lo que amamos. Pero siempre, siempre podemos elegir cómo respondemos internamente, con la amargura que envenena o con la gracia que sana. Soledad eligió la gracia, y a partir de esa elección, toda la familia encontró la manera de transformar la pérdida en un legado, la coerción en una lección, la tragedia en una historia que aún vale la pena contar porque revela algo esencial sobre sobrevivir a la guerra, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente intactos,